Bienvenidos a todos. Estamos retomando algunos webinars, algunos que hicimos el año pasado y este que es nuevo. Este surgió después de mucho tiempo y evaluaciones respecto a la problemática que tenemos con los equipos, con las bombas. Eh, entonces la idea era un poquito juntar todas esas preguntas que uno viene recibiendo a lo largo del tiempo y las soluciones propuestas y bueno, darles una mano para darle durabilidad a nuestros equipos, no tener problemas. Todo el mundo quiere obtener agua para distintos objetivos y estamos en una época clave en donde empiezan los problemas. Aquí, por lo menos en nuestra zona, empiezan a fallar los suministros eléctricos, empieza a haber distintos tipos de fallas o salidas de servicio que finalmente sigue siendo un problema para nosotros. Entonces, como decía Flor, vamos a ver cuáles son los temas comunes que nos afectan en la operatoria diaria. Vamos a ver qué debemos hacer desde el momento inicial, desde la compra del equipo hasta la instalación y después puesta en marcha. Vamos a ver lo que probablemente suceda cuando el equipo esté funcionando y tengamos temas, por ejemplo, de rendimiento. Y después las protecciones y las detenciones sucesivas, cómo podemos este, esquivarlas o de alguna manera darle vida al motor sin tener ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar con los temas comunes que nos afectan. Ustedes saben, y por eso yo quise preparar esta charla de esta manera. Espera que me voy a poner las preguntas y respuestas por las dudas que vaya viendo algo. Acá está. Ustedes saben que la bomba es un equipo que no requiere mantenimiento, es decir, el equipo está instalado bajo la tierra y menos mal que no requiere mantenimiento, ¿no? No habría forma de que nosotros accedamos a hacer algo sobre el equipo sin extraerlo. Entonces, lo que el equipo necesita es una zona de confort, digámosle. Nosotros, una vez que bajamos el equipo, hicimos todo lo que debíamos hacer durante la instalación. eh, Luego nuestro trabajo sería darle un confort, un entorno amigable que esté dentro de sus rangos y límites permitidos. ¿A qué me refiero con estas variables que yo debería controlar durante su vida útil o su zona de confort? Bueno, obviamente lo que uno espera, ¿no? Voltajes estables y parejos en el rango, amperaje hasta el amperaje nominal del motor, tratar de mantener bajo el desbalance eléctrico entre las fases, tratar de que no haya fugas de aislación, es una cosa que debemos ir mirando y eso es más parte después del diagnóstico. Temas que tienen que ver con la temperatura, que no supere físicamente el motor la temperatura de 60 grados, marcha continua sin parada y arranque lo más posible, es decir, cuando uno habla de marcha continua sin paradas y arranques continuos, lo que está hablando no es solamente de evitar que haya fallas, sino que nuestro esquema de bombeo sea un esquema de bombeo largo. Como yo siempre digo, es mejor sacar un volumen determinado en más horas o que sacar un caudal mayor en menos horas para obtener el mismo volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una secuencia de arranques y paradas, que eso muchas veces se da cuando hay temas de dimensionamiento. Por ejemplo, en una bomba que saca más de lo que da un pozo, tenemos problemas de arranques y paradas y tenemos una protección cuando falta agua en el pozo. O un tanque que se llena demasiado rápido. Si pusimos una bomba grande para llenar un tanque que es demasiado pequeño, lo que nosotros tendríamos que hacer es de alguna manera restringir el caudal o poner la bomba adecuada. La idea siempre es mantener la bomba el mayor tiempo posible en marcha. Después, obviamente, que zona de confort. La zona de confort es cómo es el pozo, ¿no? El pozo donde la bomba está extrayendo el agua, la presencia de arenas y otras características químicas que puede tener el pozo, que son fundamentales a la hora de la durabilidad. Y después, por supuesto, mantenernos con los caudales cercanos al óptimo para el cual compramos la bomba. No, cuando cambian las condiciones de la napa, muchas veces los clientes ven la posibilidad de que el pozo está sobrado de agua y automáticamente abren la esclusa, la bomba da, se cambia el punto de trabajo y estamos cometiendo algunos errores ahí, que los vamos a ver más adelante. Bueno, las válvulas de retención en la instalación, que eso lo voy a dejar para ver más adelante.
y las válvulas de alivio o un manifold adecuado a la salida de la bomba. Si nosotros cumplimos con ciertas cosas que vamos a ver ahora durante la charla, vamos a poner a la bomba en una zona de confort. Como no requiere mantenimiento, yo le tengo que dar esa zona de confort para que se mantenga lo más cómoda posible. Las cosas que se pueden resolver desde el inicio para dar ese confort en el futuro. Recuerden que una vez que bajamos la bomba, no vamos a poder hacer correcciones. Entonces, como les había dicho, en principio tenemos que tener una característica de caudal a bombear determinado. Podemos obviamente no ser exactos y tener un rango determinado, pero vamos a comprar o vamos a elegir una bomba adecuada para ese rango. Lo que les había dicho de la temperatura, lo podemos prever, ¿sí? Temperatura del agua, cuánta agua vamos a bombear, cuál es el diámetro del motor, lo vamos a ver más adelante. En la instalación, las válvulas de retención para evitar las columnas muy profundas que generen columnas de agua que martillen cada vez que la bomba enciende y apague, ¿sí? Y otro, lo que les había dicho ya, marchas continuas, parada y arranque, poca presencia de arena. Esas son todas cosas que uno puede y baja fuga de aislación, por lo menos al principio, durante la instalación, son cosas que uno puede evitar que sucedan, ¿sí? Conteniendo los cuidados, haciendo bien los empalmes, tratando de cuando se esté instalando la bomba de no raspar el cable, todas cosas que pueden ya generar un problema inicial. Superando todas esas cosas que generan un problema inicial, vienen los problemas que pueden generarse durante su uso, que son problemas o cambios inesperados, ¿sí? Y por eso acá está solapado el amarillo con el verde, porque también la poca presencia de arena inicial en un pozo se puede transformar en una presencia excesiva de arena después de que el pozo es bombeado mucho tiempo. Las bajas fugas de aislación, que al principio yo las puse en verde porque tuve el cuidado, pueden transformarse en un problema porque fatigamos al motor con temperaturas, hay ratones en el pozo que comen los cables, etcétera, etcétera. Son cosas que a nosotros nos van llevando a que empiezan a aparecer fugas que con un megómetro o un equipo sencillo podemos detectarlas. Y después cosas bien inherentes al uso, como el desbalance eléctrico que tiene que ver con las redes, algo que yo no lo pude prever. Cambió el sistema, cambió la provisión, hubo algún tema durante la alimentación que no estaba prevista en el inicio y empezó a haber este tema, mucho consumo, todos los equipos prendidos al mismo tiempo, ¿sí? Y que me van a hacer también que quizás el amperaje me empiece a alcanzar el nominal del motor y estoy en un tema porque me empieza a generar temperatura. Y por supuesto, por último, un voltaje estable y esparejo, que es lo que todos esperamos para un suministro. Como siempre les dije, tenemos un rango aceptable para todas las variables, para presencia de arena, para voltaje, para amperaje, pero nosotros debemos prever, si sabemos que estas cosas que están acá en amarillo van a suceder, nosotros podemos hacer cosas que también se pueden hacer desde el inicio cuando uno sabe que tiene un suministro que no es correcto o es inesperado. Ok. Muy bien. Entonces, en los cuidados desde el principio, ¿no? ¿Cuáles son esos cuidados que nosotros debemos asegurar desde que empezamos con la instalación del equipo? Esperen que acá estoy sacando algunas preguntas. Piensen que el tema de la instalación de un equipo debería tener el cuidado desde una parte que nosotros no somos responsables. Es decir, cuando nosotros recibimos un equipo en nuestro campo o lo vamos a buscar a un depósito en nuestra ciudad, ya el equipo salió de nuestra empresa. Vamos a empezar, si quieren, desde el principio. Viene desde nuestro fabricante en Europa o en Estados Unidos, subió a barcos, llegó a nuestra empresa, fue al estibaje, salió del estibaje, subió a un camión, fue hasta una transportadora, la bajaron en la transportadora, la cargaron sobre un camión, la mandaron a destino, ustedes la recibieron, se la dejaron en el campo o la fueron a buscar con otro camión. Hubo como 6, 7 bajadas de camión, ¿sí? Yo nunca digo que eso sea maravilloso en todos lados, y sé que no es, ¿eh? Todos tenemos el recuerdo de las valijas cuando las cargan en los aeropuertos, pero la realidad es que sabemos que no todos le dan el mismo trato que le deberían dar los equipos cuando más en el medio hay gente que no es responsable o no tiene el criterio de lo que hay adentro de una caja, por más que diga cuidado, material delicado o producto delicado, y que tiene posiciones, y que no poner hacia arriba, no poner hacia abajo, y uno ve que la bajan y la suben de los camiones como les dé la comodidad. Entonces,
Pensemos que esta es una máquina electromecánica que adentro tiene piezas muy pesadas y que encima por diseño tienen juego. Entonces, si uno deja libre al azar a que las manejen como quieran, esa pieza pesada que tiene juego dentro de la caja puede hacer movimientos bruscos hacia un lado y hacia otro y puede dañar piezas vitales como por ejemplo los cojinetes de grafito, que son ni más ni menos que una torta de grafito que es como una galletita que si bien tiene su rigidez y va a tolerar, puede llegar a sufrir algún problema. Después, otra cosa que vamos a ver, nivel de agua dentro del motor antes de bajar al pozo. Por ahora los voy a nombrar porque después los detallo. Grasa en la zona de acople de motor o hidráulica. Hay que ver si el proveedor nos está mandando la bomba acoplada o la bomba la vamos a acoplar nosotros. Vamos a agarrar un cuerpo hidráulico y un motor y vamos a hacer el acople. El alineamiento motor-bomba, estado y prueba de la válvula de retención antes de bajarla al pozo. Esto lo digo porque después no está. Muchas veces uno tiene en stock bombas de fundición que fueron probadas en fábrica, en donde hubo un flujo de agua interior y normalmente en el tiempo se pueden llegar a formar pequeñas películas de óxido entre la clapeta de la retención de la válvula y la cámara y me puede llegar a dejar dura u obturada esa válvula de retención. Imagínense que una revisión de 1 minuto antes de poner el primer caño y uno baja la bomba 50, 60 metros, el cantidad de trabajo y todo cuando le da marcha y el agua no sale porque la válvula de retención está pegada, ¿no? Otro tema, giro libre de la hidráulica, probarlo. Uno puede probar la hidráulica de las bombas antes de acoplarla al motor sin conectarlas y probarlas con el motor, cosa que yo veo muchas veces y no recomiendo. Muchas veces cuando la bomba está afuera, los bujes de goma están en seco. Uno al menos tendría que dar alguna recomendación, como tirar un balde de agua con un poquito de detergente desde arriba para mojar toda la zona interna de la bomba y hacer una prueba que lo puede hacer manual, no requiere conectarla a un motor, simplemente para ver que toda la hidráulica gire libremente. Son dos cosas, la válvula y la hidráulica, y uno ya se asegura que eso está liviano y lo puede acoplar al motor. Recuerden que todo lo que hagamos después es complicado, porque la bomba va a estar bajada con todo el trabajo que requiere y con todo el cuidado que requiere, porque hacer 2 veces una bajada de una bomba es el doble de posibilidad de raspar los cables, generar algún golpe en el motor o en la bomba. Les había dicho que no es necesario realizar una prueba de giro fuera del pozo, saber los datos del pozo. Muchas veces el instalador está por un lado y el que hizo el pozo está por el otro y no hay datos que se cruzan. Es importante saber dónde están los filtros. Si yo donde voy a bajar la bomba va a quedar encima de los filtros que proveen agua al pozo, va a quedar enfrentado a los filtros, va a quedar por debajo. Y saber de las pruebas hidráulicas del desarrollo del pozo en cuál es el nivel estático, que es el agua cuando no estamos bombeando, y cuál es el nivel dinámico en el caso de que ya se tengamos determinado el caudal que vamos a extraer. Hay un dinámico para cada caudal, ¿no? Por supuesto, después tener cuidado con las maniobras de bajada de la bomba, cuidado con el cable de alimentación, que vaya libremente, un poco como se ve acá en la foto, que si bien este es un sistema rudimentario, ustedes fíjense que el cable pasa por arriba de una roldana para no ir generando ni quiebres ni roces contra superficies rígidas, ¿sí? Obviamente ir haciendo las ataduras, cada cual tiene sus métodos, no voy a ahondar mucho en eso, pero normalmente cada 3 metros uno debería ir atando al caño que va a impulsar el agua a la salida del pozo. Chequeo de la aislación durante la instalación. Al menos cada 3 caños hacer una megada con 500 voltios y ver si no tuvimos un problema durante esa bajada. Y no llevarnos la sorpresa que cuando llega el agua ya está masa. Correcto conexionado al tablero, que lo vamos a ver. Regulación adecuada de las protecciones. No saben cuántas cosas engloba la palabra adecuada, porque hay gente que me dice adecuada es que el motor no se me queme. Sin embargo, hay gente que me dice que adecuada es que la bomba funcione y que el motor no se me queme. La verdad es esa. Uno no quiere comprar una bomba para que no se queme, no, la quiere para que no se queme y aparte produzca agua. Entonces, ese adecuado lo dejo para después porque engloba mucho. Un manifold completo no es no hay una gran cantidad de accesorios que poner en la salida, pero sí hay accesorios que son recomendables que yo muchas veces no los veo. Instrumentos de medición, por supuesto, por ejemplo, el manómetro es fundamental, el caudalímetro muchas veces caro, o a veces
el manifold que ya están hechos es difícil intercalarlo, pero siempre es un muy buen dato si uno tiene una bomba que saca agua, tener un caudalímetro, ¿no? Y por supuesto, todo esto termina con una primera puesta en marcha y las consideraciones iniciales que yo debo observar durante el arranque. Entonces ahora vamos a entrar un poquito más en el detalle. Cuando yo les hablaba de que la bomba, el motor principalmente, porque todo viaja, todo sube y baja de camiones, ustedes les decía que tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, el rotor del motor que ustedes están viendo acá en corte, ¿sí? Tiene aquí abajo un disco, que es este, de grafito, con esta pista de grafito, que después va a estar girando sobre este que se llama cojinete de empuje axial, que es un disco, en este caso tiene este formato, pero hay formatos con patines planos, de acero inoxidable, en donde con presencia de agua en su interior, porque sin agua nada de esto funciona, va a estar girando a 2.900 RPM en países de 50 Hz y 3.600 RPM en países de 60 Hz, y necesitamos que aquí adentro haya agua, pero fundamentalmente que cuando el equipo arranque no haya problemas, ¿no? Acá estamos hablando de un problema a largo plazo, un problema de pista nueva, ¿sí? Que fue golpeado durante los viajes, es por ejemplo un grafito de esto que o está partido así, ¿sí? Tiene un corte total de lado a lado, o le falta un pedazo en los laterales, le faltan o varios pedazos en los laterales, y eso nos va a generar un problema cuando el motor arranque, porque en esta zona, entre la pista de grafito y los patines, se forma un anillo de agua, que es lo que me mantiene separado el grafito de la base de acero para que ese grafito no se desgaste. ¿Qué sucede cuando yo tengo imperfecciones en la pista de grafito? Eso va a hacer que el anillo líquido se forme y se rompa, se forme y se rompa. Y nosotros vamos a empezar a sentir una vibración en el cañería, porque eso está abajo, y a la larga esa vibración va a terminar generando otras partidas del grafito y también que se muela y desaparezca, ¿eh? Esto, después de que esto sucede, es una reacción en cadena, porque ni bien el grafito desaparece, que según la potencia del motor tiene espesores que quizás van entre 7 y 14 milímetros, cuando eso desaparece, automáticamente el eje del rotor baja esa distancia del grafito que estaba acá abajo y desapareció. Y cuando el rotor baja, también baja el paquete hidráulico de la bomba que el motor empujaba hacia arriba cuando el grafito era nuevo, y muchas veces los cuellos de los impulsores, al bajar todo el paquete, se apoyan sobre las cámaras difusores y mi bomba empieza a disparar a su amperaje y no sabemos por qué está tomando amperaje. Pero todo esto, de todas maneras, yo le voy a decir cómo lo podemos analizar. Muy bien. Le había dicho entonces cuidado de inicial. Y alguien me debe estar diciendo, ¿y yo cómo sé que la pista de grafito estaba bien cuando la bajé el pozo? Y lamentablemente vamos a confiar en el cuidado de toda la cadena. El cuidado de rotor pump, el cuidado del camionero, el cuidado del perforista que la fue a buscar, o cada uno que intervino en el movimiento del bulto, tendríamos que confiar. Lamentablemente, no vamos a poder determinar con una prueba externa, salvo que desarmáramos el motor, con lo cual podemos causar más problemas que soluciones, y la vamos a bajar al pozo, y en ese análisis inicial yo voy a saber, perdón, en qué estado está, ¿no? Perfecto. Cuando les hablaba del contenido de agua, eh, yo les dije recién, sin agua dentro del motor eh, no hay lubricación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros antes de bajar un motor a un pozo? Todos los motores tienen una cantidad determinada de agua que contiene. Puede haber algún tema de que los motores estuvieron en stock, que estuvieron mucho tiempo en un depósito muy caliente, y aunque a ustedes parezca que es una unidad sellada, el motor tiene la capacidad de vaporizar el agua molecularmente, capilarmente, entre el sello, y va a ir bajando su nivel interno. Entonces, es otra cosa que a mí me va a garantizar tiempo de vida útil. Y en una forma muy sencilla,
sin mirar, porque otra vez, como en el cojinete axial, en el cojinete axial yo no puedo ver el estado, pero del agua tengo una forma muy sencilla de chequear que el motor está en condiciones perfectas. Simplemente con una galga, que es como, imaginen un destornillador metálico que tiene unas marcas determinadas dependiendo del motor que estemos usando, ¿sí? Si uno lo mete por la base del motor, acá abajo, ¿sí? ¿Qué hay acá adentro, abajo de esa base que vemos siempre cerrada, una campana de fundición o de acero inoxidable? Bueno, tenemos una tapa, tenemos un diafragma de goma que está acá en el fondo, tenemos un resorte que amortigua ese diafragma de goma, y tenemos una tapita plástica que va en este resorte para no dañar la goma. Entonces, ¿esto cómo se arma? Este resorte hace fuerza sobre la base del motor, la otra punta del resorte está sobre esa tapa protectora y esta tapa protectora está dentro del diafragma, ¿sí? Y lo único que hace es amortiguar el movimiento, que no es una cosa que hace así, pero bueno, si la bomba se está moviendo arriba o si tengo temperatura dentro del motor y el líquido tiende a expandirse un poco, voy a tener que el diafragma es levemente empujado y el resorte está haciendo resistencia para mantenerlo. Ahora bien, si a mí se me fue agua del motor, ¿sí? Este diafragma cambia la posición que debe tener de diseño por Franklin. Dice que los motores encapsulados de 4 tienen que tener una distancia entre la tapa RAS, que sería esto del lado afuera, ¿no? Que estamos viendo acá, y el diafragma interno. Por ejemplo, en un motor de 4 pulgadas de 10 milímetros, vamos a lo que usamos nosotros, motores de 8 pulgadas debería haber 44 milímetros, motores de 10 pulgadas, entre la base y el diafragma 64 milímetros. O sea que si ustedes ponen el motor acostado sobre una superficie y ponen la galga esta, ya van a poder medir, puede estar acostado vertical porque el agua está presurizada y contenida adentro, así que no hay problema. Van a poder ver si este destornillador que tiene un RAS que corresponde a cada una de estas medidas, por ejemplo, vamos a meterlo en un motor que tiene 64, supongamos que es esta rayita. Yo meto esa pieza que se llama galga, lo meto dentro del agujerito en la base del motor, hago tope nada más sin presionar, y cuando hago tope veo que en vez de llegar el RAS de la superficie del motor hasta esta marca, se me va más adentro. Si se me va más adentro mi marca, quiere decir que me falta agua, ¿sí? Y si se me queda afuera, raro, quiere decir que me sobra agua. Entonces yo debería compensar el motor y recargar el agua que falta. Para eso nosotros tenemos un instrumento que viene en un kit, acá lo están viendo, con las medidas y el procedimiento, y es una jeringa, pero no es una jeringa que uno va y la compra en la farmacia, porque lo que tiene es una pequeña aguja, ¿sí? Con un O-ring que tiene en la aguja, que ustedes directamente la ponen en una valvulita que tiene la brida superior de los motores, que acá estamos viendo ampliada, y recargan y le van metiendo jeringazos de agua. ¿eh? Agua limpia, no agua destilada, agua limpia. Cuando ustedes vayan poniendo jeringazos de agua, si alguien tiene abajo puesto esta galga, va a ir viendo que sale, ¿sí? Porque estamos rellenando el motor. Cuando llegamos al enrase correspondiente, hemos dejado el motor con la cantidad de agua correspondiente. Es importante que el motor no le falte agua, porque si le falta agua, se nos descubren, al estar vertical, se nos descubren las pistas de grafito superior del motor y el sello mecánico. Y si le sobra agua, que sería bueno para la lubricación, pero es malo para el diafragma, porque tenemos el diafragma estirado y después encima, cuando lo metemos en el motor y tenemos un tema de temperatura, el diafragma tiende a estirarse más y corremos el riesgo de que se raje y que pierda todo el agua dentro del pozo. Muy bien, tema agua, 2 instrumentos, una tabla con las indicaciones de la medida, máximo tiempo de control, 3 minutos. 3 minutos, y si hay que rellenarlo, realmente es muy rápido. Tema ya que vamos a tener que prever si a mí me manda el fabricante la bomba o tengo yo en stock bombas y motores por separado. Acople bomba-motor. La lubricación que debe haber entre el manguito del motor, o lo que sería la punta de flecha, todos le llamamos de distinta manera, ¿sí? Y el manchón de la bomba hembra, deberíamos poner grasa porque esa es una zona en donde nosotros, aparte de que hay un juego que es inherente a la bomba y el motor, que cada uno tiene su juego libre, también es una zona en donde se puede meter arena.
Y si se mete arena y tenemos guías de acero, vamos a ir gastando esas guías de acero y vamos a lograr desastres como este, ¿sí? En donde en un punto ya está tan debilitada la estría que se barre y adiós rotor del motor, ¿no? Porque esto no es que se cambia la punta, sino que hay que desarmar el motor y cambiar todo el rotor. Entonces, muy importante asegurar de poner una grasa resistente al agua, no ácida, porque no nos queremos comer el metal, ¿sí? O en su defecto al menos se puede aplicar vaselina. ¿eh? Ustedes lo pintan con un poquito de grasa y cuando lo acoplan van a ver que se va a formar como un rebalse de grasa y ese rebalse me va a formar un anillo para que no se pueda meter la arena en ese conjunto o ese mecanismo. Por otro lado, lo del diseño del motor trae como una protección de goma a la salida del motor. Es ideal que esté diseñado el mango de acople de la bomba para apoyar sobre esa cara de goma que tiene de protección del motor. Entonces es como que estamos generando, aparte de la grasa, un doble sello y no queda eje a la vista del motor. Queda entre el fuelle de goma que trae el motor más el cubre el manchón de la bomba, queda totalmente inmerso y encima con grasa, con lo cual nos podemos asegurar de que sea una zona bien protegida. ¿Qué es lo que genera esto? Entonces, bueno, por supuesto, en principio lo que genera, o sea, esto ayuda, pero ¿quiénes son los golpeadores o los generadores de este tema? Uno de los famosos es la bomba fuera de curva. Cuando una bomba trabaja fuera de curva, compramos una bomba para trabajar a 5 kilos, pero el pocero me la prueba a la salida del pozo sin ningún sistema de riego instalado. ¿Qué va a hacer la bomba? Se va a ir para arriba y se va a mover porque nadie la frena. Es una bomba de 12 kilos, de 9, 10, 11 kilos, y yo le pongo que estire agua en el costal, la salida del pozo, para ver si anda bien, no le estrangulo ninguna esclusa, y resulta que todo el sistema hidráulico y rotor del motor se me van para arriba por fuerza centrípeta. Cuando se me va para arriba, es como que el mismo peso la vuelve a tirar y sube y baja, y estoy haciendo, aparte de generar un martillazo sobre el cojinete axial, que le mostraba dos de slide atrás, estoy generando un movimiento interno entre el manchón de la bomba que recubre acá y las estrías del eje del motor. Choques hidráulicos, cambio de las condiciones, altas condiciones dinámicas en las tuberías, turbulencias, cavitación, esos son choques hidráulicos. Frecuentes arranques y paradas. Si yo tengo un arranque y una parada al día, no es lo mismo que quien arranca 10 veces y para 10 veces por día, porque cada arranque yo voy a generar un juego entre el manchón y el eje del motor. Fallo bueno, intermitente, protecciones en el tablero, que es lo mismo que lo anterior, porque las fallas de arranque y paradas pueden ser por mal diseño del proyectista del sistema de bombeo, porque calculó mal, como les decía hoy, un tanque chico con una bomba grande, se prende, apaga porque hay un flotante que me está apagando la bomba, pero también puede ser porque hay problemas de suministro eléctrico y tengo una buena protección y me la está prendiendo y apagando. Todo eso no solamente está generando problemas por todos lados a nivel fatiga, sino que también me está generando el desgaste de las estrías del motor. Puesta en marcha del motor mientras está girando al revés, por ejemplo, cuando tenemos la válvula de retención con daño o con pérdida, no quiere decir que un perforista la agujeree, que no debería hacerlo, y el agua está retrocediendo dentro de la bomba y la bomba está girando para el otro lado, y justo en ese momento le damos marcha y quiere salir al revés, si tenemos una zona de debilitamiento en las estrías, se puede producir un barrido, o se puede generar como si fuera una línea ya de debilitamiento para futuro. ¿sí? Y por último, cavitaciones en la bomba, esto porque estoy sacando más de lo que tengo de agua, me va a generar sacudidas, porque recuerden que en la cavitación yo bombeo agua con aire y cuando en algún momento el aire se colapsa o se comprime, la bomba se queda sin contracarga, se queda con carga, se queda sin contracarga y eso hace que la parte hidráulica de la bomba sube y baja, sube y baja, sube y baja, y aunque yo no me entere y lo único que escuche es una vibración en la superficie, estoy desgastando la estría del motor. Bueno, entonces, fíjense que lo que les acabo de mostrar es un poquito fuera del pozo, ¿sí? No me quise meter en el detalle
de que a su vez en el acoplamiento, y hoy justo me llamaba un cliente y me dice, ¿la acoplo yo? O me la acoplan ustedes. Y yo le decía, mirá, tenés que asegurarte de todo esto que acabo de decir, pero a su vez hay un pequeño gran secreto. Cuando uno acopla un motor a una bomba y ambos tienen un juego axial, nosotros debemos asegurarnos que cuando bajamos la bomba sobre el motor, el eje del motor me eleve el paquete hidráulico que tiene juego de la bomba al menos 1,5 milímetros para despegarla del apoyo que tiene en los cuellos de los impulsores y darle un grado de libertad para que funcione más libremente, vaya la redundancia. Entonces, claro, ahí me empezó a preguntar, ¿y cómo yo veo 1,5 milímetros cuando acoplo una bomba de 75 caballos que mide 3 metros de largo y lo hago con un plumín que no tiene sensibilidad para bajarla despacito? Y bueno, hay algunas técnicas que tiene la gente de nosotros o la gente que hace estos trabajos. Si uno hace una marca en el manchón, en reposo de la bomba, y una mancha en el soporte de la bomba, y una marca en el soporte de la bomba en forma alineada, y después cuando acopla ve que el manchoncito subió 1,5, 2 milímetros, eso va a ser un acople adecuado. Esto yo lo digo porque no es solamente para la primera vez, que generalmente cuando ustedes acoplan la bomba y el motor se va a elevar porque el diseño de la bomba está preparada para esperar un motor que le eleve ese 1,5 milímetros. El tema que lo comento es porque lamentablemente muchas veces hay motores usados, viejos, ¿sí? Que se vuelven a usar y ahí se acoplan porque el motor, dicen, el motor anda, acoplarlo, y la acoplan. Sí, pero el motor anda, pero hace 2 slides yo les mostré que si la pista de grafito de un motor usado se iba bajando, ¿sí? Y se me baja 1,5 milímetros, ¿qué va a pasar cuando le ponga la bomba? La bomba no va a subir ese 1,5 milímetros, porque el motor no tiene el eje en la medida original, lo tiene más abajo. Entonces vamos a bajar una bomba y vamos a bajar un problema al pozo, porque lamentablemente siempre la bomba necesita ser separada. En esos casos, si todavía la pista de grafito, si bien está gastada del motor, no está para recambio, para hacer un mantenimiento y quieren seguir usando el motor, ¿cómo nos aseguramos de que se eleve la hidráulica de la bomba? Simplemente poniendo un suplemento entre el eje del motor, una arandela, por ejemplo, y el manguito de la bomba. Eso va a generar una altura extra que sí me va a permitir elevar, pero yo debo chequear que la hidráulica de la bomba se separe de los cuellos del impulsor al menos 1,5 milímetros para después no tener rozamiento. Entonces, cuidados durante la instalación. Fíjense todo lo que les dije de que el transporte, de que el grafito puede venir dañado, que mirar el agua, que ir bajando la bomba mirando la aislación, el acople de la bomba, cuando uno le pone poner la grasa, que se levante la hidráulica. Todas esas cosas las hice antes. ¿Por qué? Porque nunca más voy a ver la bomba. Una vez que bajé la bomba, yo debía haber previsto todas estas cosas que les acabo de decir. Sin tener todos estos cuidados y vamos a gastar la estría, la bomba va a rozar los cuellos de los impulsores y otras cosas más que pueden suceder como consecuencia de todo esto que les estaba diciendo. Cuando vamos a bajar la bomba, por supuesto voy a descartar que la selección de los cables es la correcta, incluso teniendo prevista caídas de tensión. Caídas de tensión muchas veces me obligan a poner una sección de cable mayor, ¿sí? Puesta a tierra, les voy a dar una regla, simplemente al menos uno debería tener una tierra de 2 calibres de los que alimentan el motor. Yo alimenté mi bomba con 3 por 35 milímetros cuadrados, al menos la tierra debería ser con un calibre de cable de 70 milímetros. Me llama el cliente y me dice, Sebastián, no tengo 70. Bueno, pongamos 2 cables de 35, que es el que estás usando en paralelo, ¿sí? Muchos me preguntan si la tierra de un motor debería salir del pozo. Bueno, hay algunas normas que tengan que ver con países. Y sé que en esta charla hay muchos asistentes de diversos países, pero voy a dejar esa norma para cada país. Por ejemplo, en Uruguay tienen que sacar el cable de tierra del motor, ¿sí? Y ustedes fíjense que el cable de tierra del motor, si está pelado en el pozo, está a tierra, porque mejor tierra que el pozo no hay.
Pero si hay una norma en donde nos dicen, no, nosotros no queremos conducir una descarga en el caso de que el motor se ponga masa y se nos vaya a tierra al pozo. Yo quiero mandarle a una tierra controlada. Pues bien, tendré que sacar un cable del cuarto cable de tierra del motor, llevarlo afuera al tablero, a mi instalación y asegurar que mi instalación tenga una tierra buena. Porque si yo tengo una tierra mala, salgo de una tierra buena que está dentro del pozo y me voy a una tierra que le ponen una jabalina de 2 metros ahí en una tierra seca. Bueno, tendré que analizar la tierra que tengo, la salinidad, si le pongo agua para aumentar la conductividad. Hay gente que le hace goteos. O buscamos una tierra adecuada, de línea, para asegurarnos. Porque si uno no tiene una buena tierra, lo que corre el riesgo que cualquier rayo centella que venga por la línea, por la tierra, diga jabalina o motor. Motor, ¿sí? Generalmente las jabalinas que yo veo de los muy débiles al lado de los tableros, y cuando las veo y están ahí clavadas medio metro afuera y 1,5 metros para abajo, esa tierra es mejor que la persona que toca el tablero como tierra, como masa, pero no mejor que el motor. Entonces, lamentablemente, va a proteger al operario. No digo lamentablemente, porque obviamente que tenemos que estar seguros cuando operamos un tablero, porque siempre la tierra va a ser mejor que nosotros con zapatos de goma al lado de un tablero. Pero no va a ser mejor esa tierra que el motor ante una descarga fuerte y va a elegir el motor. Y ustedes saben cómo termina un motor cuando le cae una descarga, ¿sí? Habíamos dicho a la salida tener un manómetro de presión. Yo siempre recomiendo, a la gente le gusta tener un manómetro a la salida o después de la válvula de esclusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque le gusta saber la presión que va a recibir. Pero cuando uno tiene una bomba instalada, un manómetro no cuesta mucho. Para instalar también uno aguas abajo de la válvula. ¿Para qué? Para medir lo que hace la bomba. Porque si uno la pone después de la esclusa y hace maniobras con la esclusa, no está midiendo lo que hace la bomba, está midiendo lo que pasa cuando le deja sin agua el sistema. Entonces, no seamos tacaños y pongamos un manómetro en el manifold que no cuesta nada antes de la esclusa. Y después si quieren tener uno a la salida de esclusa o uno en el equipo de riego que está unos cuantos metros mucho más lejos, pero este manómetro es fundamental para las pruebas. Válvulas de alivio. Puede haber antes y después de la esclusa, porque la esclusa, cuando se producen los golpes de ariete, la esclusa todavía no está totalmente cerrada. Así que el golpe de presión va a pasar bajo la cuchilla de la esclusa y yo voy a poder hacer el alivio antes o después de la esclusa. Entonces, pongamos también válvulas de alivio o doble, ¿no? No solo de vacío, sino también de golpe de ariete. Válvula de retención. A la salida siempre hay gente que dice, pero yo tengo una válvula de retención puesta en la bomba. ¿Para qué tengo que poner otra válvula de retención? Es fundamental tener una válvula de retención también a la salida. Incluso piensen que puede fallar la válvula de retención de la bomba y ya dijimos que allá abajo no vamos a poder hacer nada. Válvula de regulación o esclusa, como ya les había dicho. Y por ahora en este nada más. Acá hay otro dibujo que ahora les voy a mostrar en el próximo slide. Medida de nivel. Rara vez alguien va a poner un caño para bajar un sensor de un caño abierto, para bajar un sensor de nivel que tenga un recorrido sencillo y uno pueda estar midiendo el nivel estático o el nivel dinámico del pozo. ¿Alguna recomendación más? A la salida de la bomba, está calculado que al menos entre medio metro y 1 metro de un tubo galvanizado, como primer tramo de caño, antes de la cañería que después vamos a poner de caño negro desnudo o estándar, ayuda a evitar corrosiones. Ese primer medio metro, por varias cosas. Son zonas en donde puede haber turbulencia por cambio de diámetro, puede haber cavitación y también hay una zona en donde hay un cambio de material entre el material que elegimos para sacar el agua del pozo y el material de la bomba. Entonces puede haber alguna galvánica ahí que me produzca y me esté comiendo parte de otras piezas dúctiles de mi sistema. Lubricación en el estriado, ya lo dijimos. Camisa de refrigeración, lo vemos después, que tiene que ver si el flujo de refrigeración del motor no alcanza, pero lo digo después. Obviamente las protecciones del motor es en la superficie y prevenir la entrada de arena y sedimentos que a veces vienen porque uno está muy cerca del fondo. No es normal en pozos porque generalmente uno no está cerca, pero a veces las bombas instaladas
en cisternas y todo, tenemos complicación con el largo de la bomba y dejan las bombas instaladas muy cerca del fondo en donde podemos tener problemas de arrastre de sólidos, ¿no? Yo les había dicho que cuando le íbamos bajando, vamos a ver que para todo lo que dije es maña, conocimiento y pocos instrumentos. Lamentablemente este instrumento es uno de los que generalmente nadie tiene. Es el famoso megómetro. Y hay gente que me dice, no, pero tengo el multímetro que me mide. No, el multímetro me mide cuando ya está masa. Si yo quiero ver el nivel de aislación que tiene un motor, no puedo hacerlo con un multímetro estándar que puede generar 5 voltios. Yo lo tengo que hacer con una herramienta que me genere un gran diferencia de potencial para querer forzar inducir una corriente entre los dos polos de mi megómetro y que esa corriente sea resistida por la aislación del motor. Lo que mide el megómetro es esa resistencia que ofrece mi sistema. Hablo del sistema porque cuando mido de arriba no estoy midiendo el motor, estoy midiendo el cable, el empalme y el motor. Entonces estoy midiendo todo el sistema. Y el megómetro es la única herramienta capaz de generarme un voltaje suficiente como para yo medir el estado del motor, aunque el motor esté nuevo. No me voy a meter en detalles, porque estas cosas se las vamos a mandar después todos por un mail, pero ustedes fíjense que hay valores recomendados que debe tener de aislación, y fíjense que cuando estoy midiendo aislación necesito que haya, o sea, que no haya conducción. Si no hay conducción, ¿qué hay? Resistencia, y mucha resistencia. Por eso la aislación se mide en megaohms, millones de ohms, 20 millones de ohms, ¿sí? En motor nuevo afuera con conector. Motor usado que puede ser reinstalado, 10 o más megaohms. Y ya después motores en el agua que pueden tener, o sea, no es lo mismo medir el motor en el agua que medirlo fuera del pozo. No puedo entrar ahora mucho en detalle. No es lo mismo megar un motor que lo acabo de instalar que un motor que hace 2 horas que está funcionando. No porque esté más viejo, sino porque está caliente. Y la aislación cae rotundamente con la temperatura de las bobinas. Respecto de la refrigeración, siempre recuerden que en los motores sumergibles, a diferencia de los motores de superficie, no tienen ventilador atrás que me lo refrigere. Todo esto yo se los voy a pasar, no quiero perder mucho tiempo en esto. Yo tengo que asegurarme que el flujo de agua que pase por las paredes del motor sea de al menos unos 18 centímetros por segundo para garantizar que todo el calor que produce el motor, el agua se lo lleve. Hay una fórmula sencilla, si ustedes tienen el caudal de bombeo con un caudalímetro o lo tienen estimado y tienen la superficie anular que queda, este es un corte mirado de arriba, entre el motor que está en el medio y la camisa del pozo, van a tener ese aro azul. Ese aro azul es una sección, ¿sí? En una fórmula resumida, dice que la velocidad tangencial con la cual se está refrigerando un motor es 4 veces el caudal dividido pi por el diámetro del pozo al cuadrado menos el diámetro del motor al cuadrado. Ojo que he visto esta fórmula con un cuadrado acá. No, el cuadrado tiene el diámetro del pozo, el diámetro al cuadrado. Un número, menos el diámetro del motor al cuadrado. Hacen la resta, multiplican por pi, ese número es el denominador. Y 4 caudales sobre ese número que les dio ahí, les va a dar la velocidad. Obviamente que no les estoy haciendo pasaje, porque no vamos a ver matemática, pero esto yo lo tengo que llevar a una única unidad o llevarlo a centímetros por segundo para comparar con este número que les estoy dando acá. Y yo debo asegurarme de que mi resultado acá esté por encima de los 18 centímetros por segundo. Es decir, el agua tiene que recorrer la pared del motor, 18 centímetros de pared en un segundo, para al menos a esa velocidad sacarle todo el calor que produce. Por último, había hablado, y ya bajé la bomba, ya vi lo de la grasa, lo del agua, la aislación. No puedo hacer más nada, el motor está allá abajo. Tengo que empezar a tener cuidados de operación, no cuidados de instalación. Entonces, no trabajemos, y hoy se los dije y ya se los expliqué, la bomba fuera de curva. Fuera de curva quiere decir, no trabajemos la bomba poca de pozo o sin contrapresión, la compramos para 13 kilos y la estoy usando solamente con el nivel dinámico, 5 kilos a la salida. ¿Y qué sucede? Se me va el rotor para arriba por la fuerza centrípeta, porque nadie lo frena. Y el rotor trae acá arriba, esto se están viendo, ¿no? Que acá va acoplada la bomba, acá está el famoso eje estriado que habíamos estado hablando hoy, acá está el famoso protector de goma que también les había hablado hoy, que es donde debe apoyar el capuchón de la bomba, acá está el sello mecánico, y acá ¿qué hay? Acá hay un disquito chiquito
que envuelve el eje del rotor y una pista de grafito. Esto es un cojinete superior. De hecho, se llama cojinete de empuje ascendente, porque está en la parte superior. ¿Y qué sucede si uno a la bomba no la frena? Siempre es mejor la bomba trabajarla a esclusas semicerradas o conectada a un sistema de contrapresión, como por ejemplo un sistema de presurización cualquiera, riego o el que sea. No llenar, tengo la bomba que la compré para riego, pero ahora saco el caño, se lo pongo a un reservorio y le echo el agua al reservorio. Porque sin darme cuenta, al no tener el equipo de riego que me genera contrapresión y la tiro al reservorio, le saqué 4 o 5 kilos a la bomba. Y al sacarle 4 o 5 kilos, que ahora no lo tiene que entregar, me entrega mucho más agua, pero sin contrapresión. Y el rotor, este se va para arriba. Cuando se va para arriba, esto pasa de esto a esto. Desapareció todo el grafito del medio y lamentablemente este motor va a tener más juego y las próximas veces que dejemos funcionando el rotor elevado, no va a haber una pista de grafito que patine, sino va a haber dos piezas de metal que se fundan entre sí. Por último, seguimos con la operación. Quiero sacar, y en este caso que dije anterior, también a su vez puede suceder esto, porque cambié el punto de trabajo y en vez de trabajar en la línea roja, que era el caudal de diseño, ¿sí? Ahora le saqué el equipo de riego, lo meto al reservorio y acá está todo, sucede, lo que les acabo de decir sucede en este gráfico. Al no haber contrapresión, ¿sí? La bomba requiere menos presión. En vez de 50, como dice acá, se me va a 30, porque le saqué 2 kilos que requería mi equipo de riego. Y en 2 kilos, ahora, en vez de sacar 180.000 litros, como vemos acá, en 3 kilos que dé la bomba, y se me va, por algo se llama fuera de curva, ¿no? Miren, en 3 kilos está fuera de curva. En fuera de curva, y maravilloso, estoy feliz. Me está dando la bomba de 180, me está dando 280.000 litros. Le estoy sacando 100.000 litros más. ¿Y saben qué? Dos cosas. Estoy haciendo esto, un lado, porque no hay contrapresión. La bomba está diseñada para 5, no para 3. Y otra cosa, quizás el pozo está entregando, pero uno no ve la espuma, el aire que está saliendo incluido en ese chorro de agua. Y ese aire termina generando un fenómeno físico-químico de cavitación. Ok, terminando, vi condiciones de instalación, cuidados, qué debía mirar, la bajé, tuve todos los cuidados durante la bajada, tuve los cuidados de la operación, no sacarla de punto de operación, cómo la instalé, hoy les había hablado de algunos accesorios, válvulas de retención, cañería de galvanizado a la salida de la bomba para no generar una galvánica que afecte a la bomba, que quede más allá el problema. Y por otro lado, lo más importante, cuando voy a operar, la protección. Bueno, y la protección, yo de esto ya he hablado mucho, hay muchos sistemas de protección, puedo usar desde los más sofisticados si lo requiero, porque acá dice velocidad variable y la pregunta es, ¿necesito un sistema variable? ¿Sobredimensioné el motor para usar un sistema que tiene rectificación de la corriente? Yo necesito sobredimensionar el motor como una cosa de protección cuando uso variadores. ¿Puedo garantizar el resguardo de un equipo electrónico que maneja toda la potencia de un motor de 150 caballos, 120 caballos, que a medida que esta potencia más grande, esta electrónica tiene componentes electrónicos más grandes, tiristores y sistemas y circuitos integrados más de mayor dimensión, puedo garantizar que no voy a tener tierra, bichos, calor, frío, humedad, agua, o sea, suministro eléctrico adecuado. Muy difícil, ¿no? Es por eso que muchas veces a mí no me gusta, si no es necesario, manejar la potencia con electrónica. Yo puedo usar un sistema, acá también, este es un arranque suave, es un paso menor a este, porque actúa solo durante el arranque, ¿sí? Pero en el último caso, que es el que nosotros usamos en el 95%, y este de hecho es nuestro tablero, este es un tablero arranque tradicional, para grandes potencias usamos estrella triángulo, para potencias más chicas, menos de 20 caballos, se usa directo o impedancia, y tenemos que todo lo que maneja la potencia, ¿sí? Tiene una reparación accesible y en general rápida. Un contactor, un cable, se quemaron cosas que uno consigue rápidamente en el mercado. ¿Sí? Ustedes saben cuando se vuela una plaqueta de un equipo así, cómo lo solucionamos, ¿no? Esperamos bastante.
movemos todo ese drive y lo mandamos al fabricante a que nos diga cuándo consigue la plaqueta que reemplaza, porque nadie repara una plaqueta. En este caso no está abierto el tablero acá, pero muchos de ustedes ya lo conocen. Es un tablero sencillo, reparable, y sí nos gusta la electrónica. Yo no estoy en contra del avance, pero la electrónica nosotros la ponemos en el submonitor de Franklin, que es un equipo que está controlando electrónicamente, pero no está manejando la potencia. Trabaja en paralelo como un veedor de mi sistema. Ah, perdón, tenía un tablero abierto. Tablero sencillo, contactores, terminales de conexión, entrada. Tenemos algunas cosas sofisticadas, una termomagnética de ingreso. Acá está el submonitor, la base. Le ponemos supresores de pico de tensión. Le ponemos una bobina para corregir el cocina de phi. Ya aprendimos con el tiempo que esta bobina dentro del tablero es peligroso porque es una de las piezas que se puede prender fuego. Entonces se me prende fuego, la pusimos afuera, está cableado, son dos gabinetes separados, entonces no me afecta el tablero general y hoy en día es lo que más normalmente se utiliza en los lugares donde hay problemas de suministro, o sea, en todos lados. Un poquito lo que les decía, una vez que uno tiene elegido su sistema de protección, los tres que vimos antes, arranque suave, variador de velocidad o sistema tradicional con protección electrónica, debe asegurar, ya lo aseguró, que el calibre de los cables era adecuado, pero también que las conexiones sean adecuadas. Siempre debe haber un profesional, gente que tenga idea de esto, porque acá podemos arruinar todo, podemos quemar el motor. eh, es muy importante tener las nociones eléctricas de cómo conectar una estrella a triángulo, que cómo se forma un triángulo en un motor de 6 cables. No voy a abundar porque no es un tema de esta charla, pero sí decir que eso puede llegar a arruinar todo lo que vengo hablando hasta ahora. Sentido de giro, ¿se acuerdan que yo les dije no probemos la bomba abajo y probémosla ahora? Nosotros no tenemos la varita mágica con la cual podemos conectar la bomba que esté girando al revés y nos vamos a dar dando cuenta, pero la bomba no va a sufrir. Lo único que va a suceder es que nosotros vamos a observar que si gira en sentido inadecuado, no tengo presión y para el otro lado cambio dos cables acá en la alimentación y ahora sí tengo presión. ¿Para qué voy a hacer eso? Como yo veo muchas veces que conectan, acoplan la bomba y le dan, dice, total le doy 5 segundos. En esos 5 segundos he visto cada desastre, he visto que los bujes de goma se retuercen y se agarra la bomba. He visto que estaba media dura la bomba porque estaba seco y decapitan ese manguito de acople entre el motor y el manchón de la bomba. O, por ejemplo, he visto que la inercia del motor les tiende a girar, le arranca y hacen una explosión, un corto porque se les retuercen los cables arriba. Entonces, no es necesario. ¿Para qué quiero garantizar que gire bien afuera? Si yo puedo ver que gira bien adentro del pozo, ¿sí? Y después el tipo de resguardo respecto de las presencias, como les había dicho, en los tableros tienen que tener su protección. Yo no puedo ir a un campo y abrir esto y esto está lleno de arañas, tierra, que me afectan los contactos, aunque son piezas simples, igual son afectadas, ¿no? Y por supuesto, siempre en este tipo de tablero va a ser mejor para esto, tener una asistencia cercana y respuestos disponibles. También les había dicho yo que deberíamos tener un supresor de picos de tensión dentro del tablero porque todos los picos o excesos de voltaje, por lo menos hasta 700 voltios que recibe un tablero, pueden ser derivados a tierra con un supresor de pico, que en este caso es este chiquitito que está acá, que vimos recién en la foto, y de esa manera nosotros al menos no vamos a salvaguardar porque probablemente se salven estos componentes. Pero sí, por ejemplo, el comando electrónico, que es un aparatito, es un monitor que trabaja con 1 amper como máximo, que no le entre un pico que me pueda llegar a dañar la plaqueta. Entonces, es importante tener un supresor. En el caso del submonitor, este supresor viene con el submonitor. Este equipito viene dentro de la misma caja con el submonitor. Y para ir terminando, la operación, ¿sí? Durante la operación, esto que voy a decir es un poco difícil, personal capacitado, siempre sabemos que se renueva, sabemos que a la gente de campo le gusta apretar el botón rojo y el botón verde, y obviamente tengo gente en el campo que ha hecho mejoras de los equipos que tenemos nosotros, y se los agradezco porque nosotros con su feedback hemos mejorado nuestros equipos, porque son los mejores probadores, son los que reciben los equipos y están haciendo y buscando soluciones frente a la disyuntiva del suministro eléctrico, de la temperatura, de los bichos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
y han ido generando o haciendo modificaciones sobre nuestros sistemas estándares y obviamente nosotros lo que hacemos automáticamente cuando vemos que algo funciona es adoptar esas mejoras y cambiar nuestro estándar y sacar equipos cada vez con esas mejoras que son más requeridas. ¿Por qué son cada vez más requeridas? Porque tenemos los problemas. Tenemos los problemas con la gente que no está capacitada. Entonces yo le voy a poner un submonitor que seguramente, no, estaba para el otro lado, no me va a dejar extraer, prender, apagar cuando yo quiera. Porque el submonitor, de alguna manera, es un equipo que fue diseñado por Franklin y fue diseñado para proteger al motor, no solo en el tema de suministro, sino también en el tema de operación. Yo voy a poder controlar cuánto tiempo el motor debe esperar entre un arranque y una parada, y todas esas clases de protecciones que son fundamentales. ¿Sí? Relevo de las variables de medición. El relevo casi es la palabra más importante de esta charla. No me basta a mí saber qué pasa el día 1. Si yo instalo una bomba, yo necesito información de las próximas semanas y estarle encima para saber cuáles son las condiciones que van cambiando. Muchas veces algo difícil de obtener, el submonitor afortunadamente va grabando todas esas condiciones y uno con un celular conectado por Bluetooth puede traer toda esa información y enviárnosla para que la analicemos, tener los instrumentos, porque si uno no me puede hablar de rendimiento si no tiene un manómetro al menos a la salida, ¿sí? Para ver, acá está justamente el análisis de rendimiento, análisis de vibraciones y sonidos, Uno no tiene que ser muy experto, el que está en ese tema enseguida se da cuenta qué bomba está serena y qué bomba está generando ruidos raros. Relevamiento de mantenimiento, ¿sí? ¿Mantenimiento de qué? De los datos. Dijimos que a la bomba no la podemos tocar y no requiere mantenimiento. Pero yo debo relevar los datos del uso del equipo constantemente. Y también ver si hay presencia de golpe de ariete, que si el manifold está completo, como yo les había dicho al principio, no debería suceder. Este ahora en pantalla grande es el submonitor que yo les había comentado, que es un dispositivo electrónico que trabaja no maneja la potencia de la bomba y tiene un cerebro con inteligencia artificial que uno la programa para que haga todo lo que nosotros deseamos en cuanto no solo a la protección, sino también a la operación. Tiene cosas interesantes que vienen ahora en este submonitor, como por ejemplo acá una terminal de megómetro. Este es un megómetro. ¿Se acuerdan que les había dicho que uno de los instrumentos más difíciles que tenga un instalador es un megómetro? Porque es justo el instrumento más caro que hay en el mercado. Entonces muchas veces no lo tienen. El submonitor afortunadamente se lo incorporamos y el submonitor está tomando la aislación de cada motor antes del arranque, en cada encendido, ¿sí? Antes del encendido se fija en la aislación y se ve y se fija si el motor está en condiciones de arrancar o no, según el parámetro que yo le diga, porque todo el programa, su monitor no es una máquina que no me va a dejar andar la bomba. Todo es según lo que yo le diga. La potestad la tiene quien lo programa. Con qué grado de nivel o exactitud uno programa en su monitor es una decisión nuestra. O me vuelve loco diciéndome cada 2 minutos, tenés este problema, y a mí me gusta saberlo al principio, y prefiero que me moleste, a quemo la bomba en 3 días, y por qué, lamentablemente, tengo un submonitor y no me salvó. Y no me salvó porque le pusiste todo tan amplio, tan que no moleste, que el motor estuvo trabajando bajo condiciones anormales y se quemó. Entonces, respecto del diagnóstico, lo que les venía diciendo, si bien los sistemas son inteligentes como el submonitor, en la actualidad debemos atender todas las indicaciones con la mayor frecuencia posible para poder ejecutar las correcciones. Los sistemas pueden detectar los problemas, pero el submonitor no tiene inteligencia en el grado de decir tenemos un tema de suministro, a la noche cambia porque se prenden las luces o me prenden los motores de la trilladora. O sea, eso el submonitor no lo va a saber. Lo único que el submonitor me está diciendo es, ojo, mirá que pasa esto, mirá que pasa esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando uno pone las protecciones para que eso no me suceda? Acá dice el dicho que dice, el remedio puede ser peor que la enfermedad, tiene mucho sentido. Si uno no tiene criterio para la programación de las protecciones, puede llegar a tener una bomba. Yo les dije que lo que más quiero es que la bomba funcione, que pare 25, 30 veces por día. Imagínense una bomba de 200 caballos deteniéndose y arrancando
30 veces por día. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Porque alguien me va a decir, no, pero estamos protegiendo el motor. Y paró porque había sobretensión, desbalance, baja carga, alta potencia. Sí, el submonitor está viendo todo eso. Ahora, ¿yo qué puedo hacer para, sabiendo que eso iba a suceder, generar correcciones anteriores? Y bueno, son cosas que uno hace. Por ejemplo, sobredimensionar un motor para tener más holgura en el amperaje que yo le pongo de protección, en el amperaje nominal. Yo tengo caso, acá hay gente de Paraguay seguramente, en donde tenemos en el Chaco paraguayo bombas de 150 caballos, escuchen esto, con motores de 200 caballos, ¿sí? Estoy cubriendo con eso las caídas de tensión de la zona, que hasta 300, de 380 a 340 nos cae en Paraguay muchas veces, y tenemos tableros de 300 caballos para comandar esa bomba de 150. ¿Por qué tan grande? Porque a su vez, aparte de que el tablero tiene que bancarse esas corrientes excesivas por la caída de tensión, también se tiene que bancar las temperaturas extremas que hay solamente en la superficie a las 2, 3 de la tarde en el Chaco paraguayo. Me han medido con termógrafo los tableros en los 90 grados. Si uno no tiene los cables dimensionados para esas condiciones extremas, y bueno, yo no puedo poner un tablero de la misma potencia que el motor. Entonces yo todas esas cosas las preví, o no, o tuve el problema y dije, no, no funciona así, hay que cambiarlo. Y hoy hacemos eso, vamos con soluciones que ideamos antes de la instalación. Nada, para nadie es cómodo irse al Chaco paraguayo, 800 kilómetros de Asunción, a instalar una bomba de 200 caballos y tener problemas. Todo es una complicación. No hay nada cerca para repararlo. El lugar más cerca para mandar nosotros es Asunción, que queda 800 kilómetros, hay que llevarlo por caminos complicados. Entonces, podemos prever todo. Por eso el tema del diagnóstico es fundamental. Una vez que yo puse la bomba en marcha, todos los problemas terminan en temperatura y todos los problemas de temperatura terminan con la vida del motor. ¿Se acuerdan que yo les dije mantener el motor por debajo de los 60 grados? Porque automáticamente, a medida que la temperatura en el motor aumente, miren cómo cambia la vida útil del motor. 50%, 30%, 80 grados, 10% de la vida útil. Estos motores de acá hasta acá son motores que con un pequeño pico de tensión se ponen a más, a esta temperatura. Y ustedes miran, pero la temperatura es si no lo refrigera agua caliente. No, todo termina en temperatura. Problema mecánico, desbalance, alta baja tensión, falta de agua, cavitación, todo termina en temperatura. Podríamos poner un protector de temperatura. Estoy en el horario porque empecé 5 minutos tardes, me quedan 2 slides, prometo, pero no quería dejar de mostrarles. Lo que debo controlar está en un pozo, otra vez. Alguien dirá, no podemos hacer nada. No, podemos hacer todos. Todo podemos hacer. Fíjense, con un manómetro, acá tenemos, bueno, tenemos un traductor de presión, ahí está el manómetro. Con un manómetro, una esclusa que la pueda manejar, ¿sí? Y si es posible, si no lo tengo, no importa. Una pinza, megómetro sería ideal, acá estoy usando el megómetro. Una pinza y el manómetro, tengo todas las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico. ¿Cómo voy a ir a hacer un diagnóstico de algo que está en un pozo? Rápidamente al cliente llama y dice, no tengo presión, no tengo caudal, las dos cosas están relacionadas. Primera pregunta, sentido de giro, cambiamos dos cables, me cambiaron el suministro, no es sentido de giro, ¿sí? Miremos el amperaje. Generalmente cuando uno no tiene presión, puede ver si el amperaje está bajo. Si el amperaje está bajo, se relaciona con que la bomba no está bombeando el agua. ¿Por qué no estará bombeando el agua? Por un tema operativo seguramente. Pero miremos el amperaje. No es lo mismo tener baja presión con el amperaje correcto que tener baja presión con el amperaje bajo, porque está todo de acuerdo, ¿sí? Si tenemos cavitación, estamos viendo que los aspersores soplan, que el agua sale muy blanca con mucho aire ocluido, ¿no? Filtros obturados de la bomba y el pozo. No lo sé. ¿Cómo lo voy a saber si yo estoy arriba? Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Problemas en la impulsión. No lo sé. Tendría que revisar, pero la parte de afuera. En la impulsión está la válvula de retención de la bomba. Se cruzó, no está sacando agua porque se cruzó, lo puedo ver. O tengo problemas mecánicos en la bomba, o tengo problemas mecánicos en el motor. Todas estas cosas, ¿las puedo saber de afuera con 3 herramientas? Sí. Dato fundamental que les voy a dar, y este casi es como el corolario de la charla.
Ustedes tienen una curva y tienen una bomba original que compraron. Esa bomba tiene una tabla o una curva, como está en este caso, en donde ustedes van a poder observar que a caudal cero la bomba tiene una presión máxima. En este caso, 12 kilos o 120 metros. ¿Sí? Si ustedes cierran la esclusa, que por eso tienen que tener la esclusa y un manómetro antes, y cierran y cierran y cierran y cierran, es una operación que hago el chequeo en 10 segundos, porque si cierro la esclusa alguien me va a decir, vas a dejar sin refrigeración el motor. Es correcto, el motor se empieza a quemar a los 2 minutos si lo dejo sin refrigeración. Yo puedo hacer esta prueba en 10, 15 segundos. Miren, cierro la esclusa, voy, miro el manómetro, miro el amperímetro y vuelvo a abrir la esclusa. Terminó. ¿Sí? Sí, sí, ya está. ¿Qué datos tenés con cerrar la esclusa, ir a mirar el manómetro y mirar el amperímetro? Todos tengo, todo lo que está acá. Si cierro la esclusa, ¿sí? Y lo llevo a caudal cero, yo lo que voy a leer en el manómetro, ¿sí? Es la presión máxima, pero a la salida. Entonces, por ejemplo, yo a la salida puedo leer que el manómetro dice 50 metros, o depende de la unidad que esté, 5 kilos, lo que sea. ¿Sí? 5 kilos. Y yo sé que este pozo, cuando no se saca agua, porque sé por la hidráulica del pozo, o lo puedo medir con la bomba apagada, es un pozo que tiene el estático, porque no estamos sacando agua. Si sacamos agua, el nivel es el dinámico. El estático es el más fácil de medir, es con el agua con la bomba apagada. El agua está a 70 metros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo cierro la esclusa, el dinámico se transforma en estático porque no estoy sacando agua. El agua se queda quieta, pero la bomba está llena y el caño está lleno y me está dando la presión máxima y me está marcando afuera 5 kilos. Entonces digo, tengo 50 en el manómetro, que es lo que todavía me resta para entregarla a mi sistema de riego. 50. Y ya me gasté 70 para subir el agua desde el nivel estático hasta la superficie, 70 más 50, 120. La bomba no tiene ningún problema, por lo menos en la hidráulica. ¿Sí? Acabo de contestar la primera pregunta. ¿Te falta esto? Vamos a tener que mirar otra cosa. Filtro del pozo, problemas en la impulsión, problemas de entrada de agua a la bomba, filtros tapados. Pero la bomba, cuando no bombea agua, o sea, me independizo del agua, me está dando los 12 kilos y esto es correcto. Por otro lado, cuando cierro la esclusa, si yo no tengo problemas mecánicos, el amperaje debería bajar hasta el 55-60% de la corriente nominal del motor. Una bomba tiene normalmente, una bomba de 150 caballos, tiene 210 amperes de consumo y debería ir a 165, 170 amperes a caudal cerrado. Entonces, fíjense, 10 segundos, miro el amperímetro, miro el manómetro, vuelvo a abrir. Y sé el dato este que lo puedo medir incluso con la bomba apagada. Tengo cómo rinde la bomba, si obviamente si me está dando los 120, el sentido de giro es correcto, si no jamás me va a dar esta presión. El amperaje lo miré para ver cómo está el motor, la mecánica. Siempre que cierro una esclusa, el amperaje debe bajar. Cuando abro, aumenta el consumo y el amperaje sube. O sea que esto me garantiza que la mecánica está bien si baja. Problemas en la impulsión o problemas mecánicos problemas en la impulsión, perdón, o filtros obturados, serían si yo cuando abro la esclusa, la curva, en vez de hacer este recorrido así, hace un recorrido inferior. Si hace un recorrido inferior es porque se queda sin presión, lo que estábamos hablando hasta recién. Por último, este es el último slide, cuando hablamos de diagnóstico, hoy nosotros lanzamos la herramienta más poderosa y segura. Nosotros, ¿qué pasa? Su monitor me da mucha información, pero nadie está al lado del pozo todo el día. Entonces, hoy un RTU nos permite transmitir a una pantalla, a un celular, toda la información que tenemos del motor y de las condiciones del pozo, caudales, nivel, altura manométrica y también la presión de la bomba. Esta es la herramienta más poderosa que tenemos porque me deja gráficos, me deja historias y yo puedo ir analizando y lo más importante, resolviendo en el momento, porque yo detecto una falla, hago los ajustes en las variables desde la computadora y ya el equipo sigue funcionando, incluso lo puedo volver a poner en marcha, resetearle la falla y bueno, esto es una charla totalmente distinta que ya la dimos y la vamos a repetir, pero quería que sepan que cuando hablamos de diagnóstico no hay nada más poderoso que recibir la información y poder analizarla online.
Bueno, muchas gracias. Perdonen que me pasé 10 minutos. Igual veo que permanecieron. Les agradezco mucho. No sé, Nico, si se contestaron todas las consultas. Hola Sebas, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, prácticamente muchas preguntas, obviamente relacionadas más que todo a instalación, Ujú, de golpe de ariete, de turbulencia en las tuberías, temas también eléctricos, cómo hacer una buena puesta a tierra. Bueno, normalmente lo que es regular, y bueno, para todos en esencia la respuesta es simple. Recordar que existe un manual que se llama el manual IEM, que es conocida como la Biblia de los motores sumergibles, donde absolutamente todo lo que respondimos hoy está ahí de cierta manera consignado. Igualmente es importante que estén en contacto con los representantes de Franklin para cada vez que se haga una instalación o tengan alguna consulta, también corroboren este tipo de información. Pero prácticamente todo está ya respondido. Veo que hay un buen nivel técnico de las consultas que se hicieron. ujú. Y bueno, el manual ahí prácticamente, si tienen tiempo, les agradecemos le den una buena leída porque prácticamente todo lo que se respondió está ahí. Y otra cosa queríamos recordarles, que nos pueden solicitar, no están publicados libres en YouTube todas las charlas que dimos, pero hay charlas que dio Nico de protección de bombas, charlas de mantenimiento, hay charlas solo de cavitación, charlas solo de refrigeración, charlas solo de golpe de ariete. Es decir, cada tema, por eso yo tuve que lamentablemente, a lo mejor algunos se quedaron con, querían ahondar en una de las cosas que nombré, pero esta era una charla de todos los temas. Después, sinceramente, cada tema tiene su profundidad, su análisis, y yo lo pasé un poquito por arriba porque lamentablemente no da para hacerlo en una hora, y sí quería enfocarlo en las cosas que uno debe prestar atención, pero estamos totalmente, digamos, dados o brindados a darles lo que ustedes nos soliciten. Ya seguramente Flor les habrá compartido un mail de contacto, y vamos a los que requieran también parte de esta charla, las recomendaciones y todas, se las podemos pasar sintetizadas en un PDF para que refresquen lo que vimos y después que ahonden, si quieren, haciéndonos la consulta por mail. Muy bien, entonces, Nico, muchas gracias. Gracias, Flor. Gracias a todos los que aguantaron, que veo que son muchos. Y espero que les haya servido. Siempre la idea es que les aportemos y les hagamos un intercambio entre los conocimientos de nuestros clientes que nosotros se los retrasladamos a otros clientes. Así que les agradecemos muchos y hasta el próximo webinar.